Bueno, hola, buenos días. Hoy vamos a continuar trabajando en la unidad 2, unidad y diversidad, y vamos a trabajar especialmente eh, sesgos. Y la pregunta por la vida, yo creo que es una de las preguntas que ha acompañado siempre al hombre en la humanidad, preguntarse sobre qué es la vida, qué es un ser vivo, qué está vivo y qué no está vivo. Y esta pregunta apela no solamente a cuestiones que tienen que ver con, con, con con las ciencias naturales, sino que también son muchas más profundas y tienen raíces filosóficas eh, eh, este, que de acuerdo a la escuela en que estemos analizando la pregunta van a poder contestarse, ¿no? Filosóficas, religiosas. Bueno, en esta oportunidad nos vamos a centrar a pensar solamente en la pregunta por la vida eh, y pensar qué pasa en el nivel inicial y cómo los chicos este, eh, se hacen también estas preguntas y qué preconceptos ellos tienen sobre eh, aquellos seres que piensan que están vivos y que los acompañan todos los días en su vida cotidiana. Para ellos, eh, la idea de vida se relaciona con la potencialidad de movimiento de los objetos, de las cosas, de los animales, de las personas. Se relaciona con las necesidades de supervivencia, ¿sí? Es decir, eh, si puede comer, por ejemplo, ¿no? Si crece. Y otras preguntas muy comunes que suelen aparecer en el nivel eh, son, por ejemplo, ¿están vivos el sol, las nubes, las estrellas, la lluvia, los planetas? ¿Están vivos los animales, plantas? En términos genéricos, ¿cualquier planta o cualquier animal tiene vida? ¿O solamente por pertenecer a la especie de ese animal tiene vida o no tiene vida? ¿Están vivos los objetos? ¿Una piedra está viva? Eh, Están vivos, los seres vivos, en función de los procesos que ocurren en el sistema. ¿Sí? Y nosotros, como docentes, nuestro principal desafío es acompañar estas ideas iniciales y transformarlas en oportunidades para observar, para comparar, para preguntar, para construir criterios más científicos, ideas más cercanas a la ciencia escolar, y sin perder el asombro y la sensibilidad y el respeto ante la vida. Eh, Hablar de la vida no es sencillo. A lo largo de la historia, a lo largo de la historia de la ciencia, diferentes autores y corrientes han intentado definirla, pero ninguna definición logra ser completamente acabada, como ya vimos en la unidad 1, respecto a esta característica de la ciencia, eh, que es justamente esta posibilidad de ir mutando y cambiando de acuerdo al transcurrir de los tiempos. eh, y tampoco ninguna logra abarcar completamente su complejidad. En el nivel inicial, el punto de partida son las experiencias cotidianas, lo que los niños ven moverse, crecer, alimentarse, eh, alimentarse o que necesitan cuidado. Nuestro rol como docentes, entonces, es ofrecer esas situaciones de exploración, diálogo, que amplíen esas primeras nociones e inviten a descubrir que la vida se expresa de muchas formas, incluso en aquellas formas que a simple vista no podemos ver, que parecen inmóviles o son silenciosas, por ejemplo, cuando abordamos el tema de las plantas o los hongos. Y las grandes preguntas sobre la vida, ¿no? ¿Qué es un ser vivo? ¿Cómo nos damos cuenta que está vivo? ¿Cuáles son las diferencias que lo diferencian de los objetos inertes? Son preguntas que no son fáciles de contestar, justamente porque no es fácil identificar qué sucede, porque esto es relativo al contexto. Y por ejemplo, cuando nos preguntamos qué diferencia a un ser vivo de un objeto inerte, aparecen nuevas preguntas, ¿no?
Eh, y estas preguntas no solamente fueron de los niños, sino que también fueron preguntas de la humanidad. Un ejemplo muy interesante que van a encontrar en el texto es que cuando el hombre llegó a la luna, cuando logró llegar a otro cuerpo celeste que no era la Tierra, esa hazaña abrió una nueva gran pregunta y en profundidad. ¿Hay vida fuera de la Tierra? Y a partir de allí, la ciencia empezó a preguntarse qué condiciones son necesarias para que exista vida en la Tierra. Eh, Así, por ejemplo, temas como el agua, la energía, la materia y los sistemas comenzaron a ser parte central del estudio de la biología. Y en este punto nos lleva al siguiente eje. ¿Qué tienen en común todos los seres vivos? ¿Hay algo que los una más allá de su entorno, de su entorno y de su enorme diversidad? La unidad de la vida es la célula. Desde el punto de vista científico, todos los seres vivos tienen una misma unidad básica, y es la célula. La célula es una estructura muy pequeña, pero con una gran complejidad, ya que allí ocurren todos los procesos vitales como la obtención de energía, la reparación, el crecimiento y la reproducción, tal como podemos ver en algunas imágenes que ilustran este gran concepto. En algunos organismos, una célula solo puede realizar todas esas funciones, por ejemplo, como en las bacterias o en ciertos protozoos. En otros, millones de células se organizan para formar tejidos, como podemos ver acá, ¿sí? Como para formar órganos y sistemas que trabajan de manera coordinada, como vimos la clase pasada cuando estuvimos pensando en el aparato, no solamente en el aparato digestivo, sino poder verlo desde esta función sistémica que es la nutrición. Comprender esto, aunque en ciencias en el nivel inicial no podamos abordarlo de manera explícita, nos ayuda como docentes a sostener una mirada que reconozca la unidad de la vida dentro de su diversidad. Desde esta perspectiva, todos los seres vivos, desde un helecho hasta una ballena o desde un hongo hasta una persona, comparten una organización celular que los hace parte de una misma trama. Y bueno, acá vamos a retomar, me voy a poner de vuelta. Ahí. Ahora vamos a retomar algunas ideas sobre la vida. Eh, a lo largo de la historia, la ciencia fue construyendo distintas formas de explicar la vida. El vitalismo, por ejemplo, sostenía que los seres vivos tenían una fuerza vital, una especie de energía o espíritu que los diferenciaba de la materia inerte. Era una mirada más bien filosófica o espiritual que intentaba explicar lo que en su momento no se podía observar con los instrumentos de la ciencia, aún no estaban disponibles. Eh, con el desarrollo de la química y la biología, surgió una nueva mirada, el mecanicismo. Esta corriente propuso que los seres vivos podían entenderse a partir de las mismas leyes físicas y químicas que explican el funcionamiento de la materia no viva, ¿no? Bueno, fíjense en estas dos imágenes, claramente eh, la idea sobre la vida desde la concepción mecanicista, entiende el interior de nuestro cuerpo como funcionando como si fuera una máquina, ¿sí? Una máquina mecánica, y así se pensaba eh, que solamente podíamos hacer la digestión, cuando después también, a medida que fue transcurriendo y avanzando la ciencia, se descubrió que la química también tenía que ver en, en esta degradación de los alimentos. Bueno, sin embargo, ninguna de estas dos posturas por sí sola resulta suficiente. Hoy sabemos que los seres vivos son sistemas organizados
que mantienen un delicado equilibrio con su entorno y que este equilibrio depende del intercambio constante de materia y energía, tal como estuvimos viendo en las clases anteriores cuando nos iniciamos en entender este enfoque sistémico para poder analizar eh, las ciencias naturales. Entonces, retomamos este modelo explicativo, ¿sí? Podemos pensar respecto a los seres vivos que son sistemas abiertos desde este enfoque sistémico, ¿no? Intercambian materia y energía con el ambiente para mantenerse organizados y diferenciados en él. Este enfoque es un verdadero cristal para mirar las ciencias naturales. Nos permite entender que un ser vivo no puede pensarse aislado, sino siempre en relación con su entorno. Cuando este intercambio se interrumpe o no es suficiente, el sistema se desorganiza y deja de funcionar. Es decir, muere o se enferma, como vimos en la clase anterior cuando nos referimos a nuestro cuerpo como sistema, ¿sí? Y tenemos que de alguna manera tomar en cuenta acciones para restablecerlo. Pero los seres vivos también tienen una capacidad extraordinaria. Pueden reproducirse. Y gracias a la reproducción la vida continúa y las especies se transforman con el tiempo a través de la evolución. Desde esta perspectiva, la vida se entiende como una red de sistemas interdependientes que se renueva constantemente. A pesar del intercambio con el exterior, el paso del tiempo surte efecto inevitable sobre los sistemas en general y los biológicos en particular. El desgaste de ciertas estructuras, la pérdida de eficiencia, terminan por modificar el sistema, pudiendo llegar a una desorganización general irreversible, ¿no? Esto es lo que explica un poquito lo que estuve contando en la plaquita anterior. Pero bueno, por suerte, los seres vivos tienen la posibilidad de reproducirse y perpetuarse en el sistema, mejorando en cada nueva generación. Esta es una de las propiedades más importantes que tenemos que tener en cuenta dentro de los sistemas biológicos. ¿Y cuáles son las características de los seres vivos? Bueno, podemos reconocer algunas características comunes que nos ayudan a identificarlos y poder saber qué está vivo y qué no está vivo. Entonces, vamos a repasarlas brevemente en este punteo que tenemos en esta diapositiva. Podemos reconocer que los seres vivos reaccionan ante los estímulos del medio. Los seres vivos responden a lo que sucede a su alrededor, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en un campo de girasoles y todos los girasoles mirando hacia el sol y van girando hacia donde está la luz, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un gato o un bebé reacciona ante una persona, reacciona ante un ruido muy fuerte, ¿sí? Los seres vivos poseen la capacidad de movimiento. Aunque no todos se desplazan, todos los seres vivos tienen algún tipo de movimiento interno o externo, por ejemplo, como el latido del corazón o el crecimiento de una raíz. Los seres vivos están constituidos por células, ¿sí? Es la unidad mínima de vida presente en todos los organismos. Estas organizaciones, estas unidades estructurales y funcionales complejas, se desarrollan las mismas funciones vitales que en cualquier organismo. Otra de las características es que mantienen un medio interno constante, es decir, que los seres vivos regulan su temperatura, la cantidad de agua o energía para conservar su equilibrio interno y
como vimos ya en clases pasadas, este proceso se llama homeostasis. Es este equilibrio, estos platillos que vimos de alguna manera simulados, o tomamos esta analogía del equilibrio de los platillos para entender este equilibrio que debe darse en los sistemas. Requieren de energía para mantenerse organizados y realizar sus propias funciones vitales. Los seres vivos necesitan obtener energía del entorno, ya sea del sol o de otros seres vivos, pensando en la cadena alimenticia, por ejemplo, ¿no? En que los animales, por ejemplo, buscan alimentarse de otros animales para poder pensar esta supervivencia, ¿sí? Se reproducen, dan origen a nuevos seres vivos semejantes a ellos, lo que asegura la continuidad de la vida, y evolucionan a lo largo del tiempo. Las especies cambian, se adaptan al medio y surgen nuevas formas de vida, ¿sí? Estas características no deben enseñarse como una lista cerrada, sino como criterios que nos ayudan a pensar, comparar y discutir lo vivo y lo no vivo con los chicos. De hecho, cuando analicemos el bloque de contenidos sobre seres vivos, vamos a poder quizás entender un poco con mayor claridad. Luego de haber leído la ficha, vamos a poder entender a qué apuntan, a dónde nos dirigimos, cuando el diseño curricular nos propone enseñar estos conceptos a través de estos contenidos de la enseñanza. Entonces, bueno, para cerrar la lectura de esta clase, vamos a pensar que en el nivel inicial, enseñar sobre los seres vivos no busca que los niños, por supuesto, memoricen ni definiciones sobre los diferentes seres vivos que nos propongamos recortar en alguna unidad que estemos trabajando, sino que puedan mirar el entorno con ojos curiosos, formular preguntas, observar diferencias y semejanzas y construir una primera idea de que la vida adopta múltiples formas, pero que está tejida por hilos comunes. El conocimiento científico nos ofrece una lente para mirar este entramado, la célula como unidad, el sistema como organización y la diversidad como riqueza. Y a partir de allí se nos van a abrir posibilidades para diseñar propuestas de indagación, experimentación y juego que conecten la ciencia con la vida cotidiana. Bueno, cerrando así la clase, después en el campus vamos a continuar con alguna actividad que refuerce lo que vimos hoy.